El sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. El término sincretismo es de origen griego antiguo. Se cree que proviene de la palabra griega síncresis, que significa unión o fusión. En el siglo XVI, el término fue utilizado por el filósofo neerlandés Erasmo de Róterdam para referirse a la conciliación de dos perspectivas filosóficas diferentes. Desde entonces, se convirtió en un vocablo empleado en diversas ciencias sociales. En la antigüedad, el término sincretismo tiene raíces en la antigua Creta, donde se usaba para referirse a la unión de diferentes elementos culturales y religiosos para crear una nueva identidad. En el periodo helenístico, los gobernantes a menudo identificaban a las deidades locales con las deidades del panteón griego como medio de aumentar la cohesión de sus reinos. En el ámbito religioso, la combinación de elementos cristianos con prácticas religiosas indígenas en América Latina. En muchas comunidades, la devoción a santos católicos se mezcla con la adoración de deidades ancestrales. El budismo, este movimiento fusiona la identidad étnica judía con las prácticas religiosas judías y las filosofías budistas. El rastafarismo, esta religión combina elementos cristianos, la identidad panafricana y las prácticas religiosas de los esclavos caribeños. El sincretismo en el arte mogol. Se puede ver en pinturas que combinan escenas religiosas hindúes con elementos de la cultura persa. En el ámbito cultural, las fiestas navideñas en México combinan tradiciones indígenas, europeas y chinas. La fusión de instrumentos musicales y ritmos africanos con instrumentos y notación europea en la música, por ejemplo el jazz. En la arquitectura, en el Alhambra, por ejemplo, se fusionan elementos arquitectónicos musulmanes y cristianos. En la gastronomía, la comida mexicana es un ejemplo de sincretismo, donde se combinan ingredientes y técnicas indígenas con elementos europeos. En el ámbito lingüístico, la pérdida de marcadores de caso en inglés. Este proceso ha llevado a la simplificación de la gramática. Por ejemplo, el color blanco a menudo se representa con la pureza, la paz y la inocencia. El color negro puede representar el luto, la muerte, la oscuridad y el misterio. La serpiente puede simbolizar la sabiduría, la inmortalidad, el renacimiento y la tentación, dependiendo del contexto. La cruz representa la fe cristiana y el sacrificio de Jesús. La Virgen de Guadalupe combina elementos indígenas y cristianos. El maíz en muchas culturas indígenas representa la fertilidad, la vida y la abundancia. La cultura mexicana es el resultado de la fusión de elementos culturales, religiosos y sociales entre las civilizaciones indígenas, prehispánicas y la cultura europea, principalmente la española. Tras la conquista en el siglo XVI, este proceso no fue simplemente una imposición, sino una mezcla compleja que dio lugar a nuevas formas culturales únicas. El sincretismo ha influido profundamente en la identidad mexicana al unir elementos de las culturas indígenas como los traídos por los conquistadores españoles. Esta mezcla no fue una simple imposición, sino un proceso en el que los pueblos originarios encontraron formas para preservar su visión del mundo, adaptándola a los nuevos contextos. Gracias al sincretismo surgieron expresiones culturales únicas, como el Día de Muertos, que combina la cosmovisión indígena sobre la muerte con elementos del catolicismo. Entre la Virgen María y la diosa mexicana Tonantzin, esta mezcla cultural también se refleja en la gastronomía, el arte, la lengua y las tradiciones cotidianas. En lugar de perderse, las raíces indígenas se transformaron y se mantuvieron vivas, dando lugar a una identidad mestiza, compleja y profundamente rica. En resumen, el sincretismo no solo define muchas prácticas culturales en México, sino que representa la esencia misma de lo que significa ser mexicano. Una identidad construida a partir del encuentro, la adaptación y la resistencia de dos mundos.